Pues hola, ya estamos en el, bueno, vamos a empezar un nuevo tema, es la cultura de, bueno, en su libro, página 64, dice la cultura de la España medieval, una sociedad religiosa. Bien, yo no quise ponerle algo tan largo, así que nada, le puse aquí la España medieval. Bien, es bueno, ¿por qué el tema? Bueno, como ya habíamos hablado anteriormente, el, la, la cultura de México viene de dos grandes fuentes. Por un lado, la cultura indígena, de la cual ya hablamos, y por otro, la cultura occidental, que nos viene de España. ¿Sí? La cultura occidental no nació en España, ellos nos la trajeron. ¿Sí? Ya hablaremos entonces de dónde viene la cultura occidental, y vuelvo a repetir, los españoles nos trajeron la cultura occidental, ellos no la inventaron. ¿Sí? ¿Sí? Ya hablaremos de dónde viene la cultura occidental. España es una parte de la cultura occidental, como también es otra parte los alemanes, los franceses, los ingleses. Nuestra cultura viene de la cultura occidental que nos trajo España, que es un poquito diferente de las otras, bueno, por ejemplo, la francesa. Pero bueno, bien, vamos a hablar directamente de nuestra raíz más directa, que sería la España medieval. Así que sucedía en España medieval, que sucedía en España en ese tiempo, y un poquito con esto voy a hablar también en general de todo en la Edad Media. ¿Sí? La próxima vez, de hecho, hablaremos de la literatura medieval. Bien, en esas clases con el profesor Coraje, bueno, vamos a hablar primero de más cómo era España en ese tiempo. Bueno, primero que nada, los territorios que conocemos actualmente como España, ya deben saber cómo es más o menos España. Bueno, voy a decir porque voy a ocupar mucho el mapita. Por acá anda Italia y todo eso. Los territorios que hoy conocemos como España, bien, no, ahí no, como dije, no nació ahí la cultura occidental. Cuando se integraron ellos a la cultura occidental, ellos tenían su propia cultura, la cultura ibérica, ¿sí? La cultura bueno, celtíbera, etcétera, etcétera. Ya casi no quedan huellas de ella. Tal vez ahorita hablaremos un poquito de cómo era. La cultura celtíbera estaba aquí. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, ellos fueron invadidos. ¿Quiénes los invadieron? Pues los romanos. ¿Sí? Los romanos son una de las fuentes de la cultura occidental, la otra son los griegos. Bien. Los romanos los invadieron en el año 19 a.C. Fue la invasión romana, lo que hoy conocemos como España, ellos le llamaban Hispania, que parece ser que significa tierra de conejos. Ignoro si allí hay muchos conejos, la verdad. Nunca he ido a España y no me interesa si hay. Bueno, sí me gustan los conejos. Este, pero bueno, Hispania. Ellos llegaron ahí y conquistaron lo que todo esto se conoce como la península ibérica. Por cierto, Portugal está por acá. Conquistaron la península ibérica. Bueno, y bueno, estuvieron ahí muchos siglos. Después de los siglos después de que hayan llegado los romanos, bueno, más o menos igual que en América pasó con los indígenas, los indígenas españoles fueron cambiando la cultura romana, ¿sí? La cultura romana fue cambiando ahí y se fue formando una cultura diferente, ¿sí? La cultura occidental española. Entonces, la cultura occidental viene de los romanos y de los griegos, ellos llegaron aquí y fueron cambiándola, ¿sí? Fueron cambiando algunas cosas. Este, bueno, ¿cuándo desaparecieron? Se fueron los romanos de España, más o menos en el año 500 después de Cristo. ¿Sí? Fue la... Bueno, tendría que explicar un poco de historia de Europa, pero bueno, en el año 500 después de Cristo desapareció la cultura romana de Occidente, el imperio romano de Occidente cayó, así que bueno, se tuvieron que ir los romanos. No fue por una guerra con ellos, ¿eh? Una vez que se las invasiones bárbaras. Bueno, esto del año 19 antes de Cristo al año 500 después de Cristo fue la invasión romana. ¿Qué sucedió cuando se fueron los romanos? Bien,
Los romanos le dejaron a los españoles dos cosas muy importantes. Primero que nada, una lengua. ¿Sí? Los romanos hablaban una lengua y la dejaron a la gente que vivía aquí. La lengua que hablaban, tal vez el español, no. La lengua que hablaban los romanos y que dejaron aquí fue el latín. ¿Sí? Dejaron la lengua latina. Y también dejaron una religión. Religión, yo creo que esa sí ya saben cuál, se imaginan cuál es la religión cristiana, cristianismo. ¿Sí? Cristianismo. Bien, estos dos elementos, una vez que desapareció el imperio romano, hagan de cuenta que era como el país, o sea, tenía sus instituciones, tenía su rey, bueno, no era un rey, era un César, tenía sus gobernadores, etcétera, etcétera. Bueno, hagan de cuenta que ahorita desapareciera el presidente, bueno, ¿y ahora qué haríamos? Bueno, con ellos desapareció, ¿sí? Desapareció todo eso, el gobierno desapareció. Bien, ¿qué sucedió entonces? Bueno, lo que los mantuvo como cohesionados, es decir, lo que los mantuvo unidos fue la religión cristiana. ¿Sí? Todos eran cristianos ya. Los antiguos ritos de los iberos, sabemos muy poco de esos ritos, sabemos que sacrificaban personas, en algunas, a veces, etcétera. Parece que tenía que ver con culto al toro, de ahí viene todo lo de los toros y todo eso. Desapareció, quedó muy poquito de ello. Los toros, por ejemplo. Pero bueno, ya todos se habían puesto cristianos y pues era lo que los mantenía unidos. La iglesia católica, creo que ya se llamaba así, los mantuvo unidos. ¿Sí? Si tienes la misma iglesia, bueno, pues se mantienen unidos. La iglesia era la que dirimía, la que evitaba que hubiera problemas. Y mantuvieron una lengua. No bueno, todos la hablaban, era la lengua latina, el latín vulgar, que el latín clásico, ya ellos ya no lo hablaban, el latín que hablaba la gente. Bien, pero la iglesia no es un gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se formaron muchos territorios, es decir, cada parte de España se fue convirtiendo en un reino, bueno, de la península. Había varios reinos, cada uno de esos tenía su nombre, por ejemplo, León, Castilla, Asturias, etcétera. Cada una tenía su propio rey. ¿Sí? Cada uno de esos espacios tenía un rey. Por ejemplo, aquí estaban los reyes de Portugal, había varios reyes, ¿sí? Los reyes gallegos, los reyes de Castilla, etcétera. Cada territorio tenía su propio rey. El que evitaba que hubiera problemas entre ellos era la iglesia, porque todos eran cristianos, ¿sí? Bien. ¿Qué fue pasando en cada uno de estos territorios? Pues resulta que cada uno estaban separados y poco a poco la lengua latina, el latín que hablaban cuando se fueron los romanos, el latín que hablaban los romanos, fue cambiando, ¿sí? Fue cambiando poco a poco hasta que hubo un momento en que estos ya no se entendían. Es decir, las personas de Castilla, más o menos aquí, hablan una lengua, y los habitantes supongamos, de Navarra, ¿no? Entonces, de Cataluña, hablaban una lengua que también venía del latín, pero que ya no era la misma, ya no se entendían entre ellos. Había dos lenguas diferentes. ¿Sí? Se fueron formando, del latín se formaron lenguas diferentes. Hagan de cuenta que ahorita, se debe acordar de la clase pasada que hablamos de los dialectos. El dialecto del español de México y el dialecto del español de Argentina. Nosotros nos seguimos entendiendo porque, bueno, tenemos mucho contacto. Bueno, pues al contacto, yo no conozco a ningún argentino. No, pero tenemos la televisión, tenemos los periódicos, tenemos, bueno, internet, y los escuchamos muy seguido. ¿Sí? Además de que hay viajes. Bueno, entonces seguimos manteniendo el mismo idioma. ¿Qué pasa cuando se separan mucho tiempo? Y aquí puedes decir, está bien cerca. Sí, pero la gente no viajaba.
¿sí? No, la gente no sabía mucho de su pueblo. Y aquí entre ellos había bosques y había caminos, se podían matar, etc. Casi no se veían. Y fue cambiando poco a poco tanto, los dialectos del latín se fueron cambiando tanto que se hicieron lenguas diferentes. Hasta la fecha, en España hay varias lenguas. Después, no, pues en España todos hablan español. Pues no es cierto. En España no solo se habla español. En España se hablan varias lenguas. La lengua que nosotros que nos llegó fue la lengua castellana, pero nosotros decimos español. En España sí le dicen castellano. Pues, ¿cuál es tu nombre? ¿Es castellano o español? Bueno, da lo mismo. ¿Sí? Para nosotros español porque no tenemos otra lengua española. Pero bueno, allá sí, porque motivos políticos que no vienen al caso. Pero se hablan otras lenguas. Por ejemplo, otras lenguas son el catalán. Se habla sobre todo cerca de Francia. Se parece mucho al francés. Una mezcla entre francés y español. El catalán. Está el astur-leonés. Ya casi no se habla ese. El gallego o galaico portugués. Es una lengua que se parece mucho al portugués. Están lenguas como el astur-leonés. Navarro aragonés, era navarro y aragonés, no, esa sí nunca la he escuchado, la verdad, no sé cómo sea, sé que hay pocos hablantes, y está una lengua muy rara, esa es una lengua rara porque no viene del latín, se mantuvo desde quién sabe cuándo, no sabemos ni siquiera de dónde viene, hay muy pocas lenguas que no sabemos de dónde vienen, por ejemplo, el español sabemos que viene del latín, igual que el catalán, y sabemos que el latín viene de una lengua que venía de la India, indoeuropea, que tiene que ver con el español y el inglés vienen de una lengua muy antigua, pero los dos vienen de la misma. Por eso nosotros decimos padre y ellos dicen father, se parecen, se fijan. ¿Sí? En alemán se dice Vater, entonces también se parece, pero porque todos venimos de una misma lengua. Pero hay lenguas muy raras que no tenemos ni idea de dónde vengan. Una de esas lenguas es una que está aquí, en España, que se llama el vasco. También se le llama euskera. Euskera o vasco. Nosotros decimos vasco, ellos dicen euskera. Ya se vio muy feo esto. Venimos. Vasco o euskera. No tiene nada que ver con ninguna otra. Por cierto, aquí en México hay otra de esas lenguas, es el purépecha. Se habla en Michoacán, no tenemos idea de dónde venga. Sí, bueno, el náhuatl. El náhuatl tiene una familia muy larga. Está en la lengua yuta, bueno, etc. Hay un montón de lenguas desde Utah. De hecho se llama Utah porque se habla en Utah. ¿Sí? Esa lengua tiene mucho que ver con el náhuatl. En cambio del purépecha no tenemos ni idea de dónde venga. Es una lengua aislada, igual que el euskera o el vasco. Otra muy rara es el japonés. Nadie tiene idea de dónde venga tampoco. No se parece a ninguna otra. No se parece al chino. Bueno. Se hablan muchas lenguas. Aquí en su libro, en la página 64, pueden ver cómo se dicen algunas palabras en las distintas lenguas. Desde el latín, que es la lengua de donde vienen esas, el latín, en castellano, es decir, en español, en gallego, una lengua que también viene del latín, que está por acá, el catalán, que como ya he dicho está por acá, y el euskera, que les digo que es la lengua que no tiene nada que ver, para que vean las diferencias. Voy a leer algunos ejemplos. Por ejemplo, en latín, mujer se decía mulier. Mulier, así, en latín. Mulier. En castellano se dice mujer, es muy obvio. En gallego se dice muller. En catalán se dice dona. Ahí dices, qué raro. Ahora te digo por qué. Y en euskera, ahí sí está rarísimo, se dice emakume. Ahí sí está raro. Bueno, le digo, ¿qué pasa con dona? Dona, también se usa, además de catalán, también se usa en italiano. La mía dona, mi muchacha, ya significa más bien muchacha. Bueno, ¿qué sucede con dona en español? Es que en México dona es doña. ¿Sí? Entonces, sí algo tiene que ver. Vino de otro lado, vino de domine, larga historia. Pero bueno, a nosotros se nos convirtió en doña, a ella se convirtió en dona. Y es mujer. Nosotros no decimos mujer con dona, no decimos a las mujeres doñas, decimos de mujer. Bien, otro ejemplo.
homo, homo en latín, en la lengua madre homo, se dice en español se dice hombre, en gallego se dice home, en catalán se dice home, y en euskera, la lengua rara, se quizón. Y hay otra interesante, la última. Puse aquí el, ¿cómo se dice? En latín árbol, en latín, otra es la lengua de donde vienen esas. En latín se dice árbol, en español se dice árbol, en gallego arbore, en catalán arbre, y en euskera se dice sugaits. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Las primeras se ve que tienen algo que ver, la última sin nada que ver. Bien. Pueden ver más ejemplos aquí. Si les interesa, bueno, por ahí anda en internet. Bueno, ya iba a decir que algún día les iba a dar clases de alguna de esas cosas, pero bueno, no va a suceder. Pero voy a subir videos, así que si les interesa, un día de estos se los mando. Bueno, bueno, ¿cómo era cómo eran los reinos? Es decir, cada uno de estos reinos, que ya dije que cada uno era diferente, ¿cómo era su organización política? Este, bien, ellos todos, cada uno de esos reinos tenían reyes, ¿sí? Había reyes, por eso se llaman reinos. Tenían reyes, como actualmente lo tiene toda España. Tenían reyes, no se pues no se llevan tan bien entre ellos, pero bueno, tenían la misma religión, ya había dicho, todos eran cristianos, era lo que los mantenía juntos, evitaban que hubiera problemas, y bien, ¿qué pasaba con los reyes? Bueno, ya había comentado eso cuando hablamos, según recuerdo, sobre los pueblos mesoamericanos antes de la conquista. Bueno, había algo que se llama la pirámide estamental, también la pueden ver aquí. Ya la habíamos también dibujado en la conquista. Digo, cuando hablamos de los pueblos indígenas, página 65, ahí pueden ver una pirámide estamental. Está más o menos así. Hasta arriba de la pirámide, el que mandaba era el rey. Luego seguía la nobleza y el clero, es decir, la iglesia. Y los parientes del rey. Luego en la importancia estaban los artesanos, los comerciantes. Y los artesanos, todo eso. Luego estaban los campesinos, con tierras. Luego estaban los siervos, y los campesinos sin tierras. Y pueden ver, si ven aquí en Suecia, que hay gente afuera. Esos son los marginados, gente que no estaba en la pirámide. Ahorita explico qué pasaba con ellos. Bien, dentro del reino, normalmente los reinos serían murallas. Había un castillo, había una ciudadcita, un pueblito más bien, y lo amurallaban para que no hubiera guerra, para que no llegaran otros pueblos a hacerle la guerra. Bien, hasta el que vivía en el castillo pues era el rey. La iglesia pues tenía sus iglesias, bueno, evidentemente los comerciantes vivían dentro del pueblo, los campesinos tenían sus tierras afuera del pueblo, pero también tenían a veces una casita por ahí, y los siervos vivían afuera. Ellos no tenían tierras, tenían que trabajar para un comerciante, etc. O para el rey. Bien, así era cada reino. Tenías, cada uno de esos se llaman estamentos. Un ciego se podía hacer campesino, pero un campesino muy rara vez se iba a mover de estamento. Es decir, un comerciante no se iba a convertir en un noble. Un noble no se iba a convertir en rey, un campesino, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? No se movían entre los estamentos, igual que en la sociedad mesoamericana. ¿Sí? ¿Qué sucede con la gente que estaba afuera? Esa que dice marginados aquí en el libro, que está afuera. Bien, era gente que pues no se consideraba gente, de hecho. Eran gente como los leprosos, los sacaban de la ciudad, los leprosos, los locos, los epilépticos como yo. Si lo ven así, dicen, no, está embrujado, se le metió el chamuco y fuera. Los judíos, ellos no estaban aquí. Bueno, gente que no era cristiana estaba fuera del estamento. Pero todo lo demás, pues,
¿cómo es que nos puede decir, no, pues pobres? Es que para ellos esta era la realidad, o sea, ellos pensaban así y era importante estar dentro de la sociedad. El rey tenía un trabajo que hacer, ¿sí? Estaba por algo. Bien, ahora, entonces esta su organización política era una monarquía. Como tenía varias capas y no se podían mover entre ellas, se dice que son estamentos, es decir, era una monarquía estamental, igual que igual que la de Mesoamérica. Nada más el que no era teocrática, es decir, el rey no era Dios ni un sacerdote, ¿sí? Era una monarquía pues a secas. Claro que ya tú ya habías comentado que el rey es rey porque la iglesia lo, lo bendice, pero él no es Dios ni es un sacerdote, ¿sí? A diferencia de Mesoamérica. Eso sí era muy religioso. El rey tenía la obligación de defender a la fe, tenía la obligación de defender a la iglesia, ¿sí? Pero no era un Dios, evidentemente. Aquí en Mesoamérica, antiguamente, sí, el Tlatoani, por ejemplo, era un dios o era un sacerdote muy alto, ¿sí? Entonces, en España era una monarquía estamental muy religiosa, ¿sí? Si se fijan, se parecían bastante a los de Mesoamérica, bastante. Nada más que ahí el rey no era un dios, el rey era un defensor de la fe. Bueno, bien, así era básicamente la organización social en la España medieval y básicamente todos los pueblos medievales que estaban bueno, toda Europa pasó por el medievo, ¿sí? Y fue muy particular. Pero bueno, ahora una cosa que sí no tuvieron otros pueblos, que hace que España sea una cosa muy particular, bueno, todos son particulares, ¿verdad? España tiene digamos, un sabor particular, digamos que es el saborcito que le viene a España, es que España fue invadida, ya dije, bueno, pues ya dijiste eso, fue invadida por los romanos, etc. Y por eso heredaron el latín y el latín viene del español, sí, pero también fue invadida después, siglos después, por otras personas, quienes llegaron. Bien, ahí va lo interesante. Eso es bastante interesante. Bueno, voy a dibujar otra vez España, tuve que borrarla. Esta España, se ve muy feo. Portugal, etcétera. Por aquí, si se fijan, pueden googlear ahorita y vean un mapa de Europa, de Europa, y van a ver que aquí abajito hay otro continente, muy cerquita. Este continente es África. Es más, ustedes no lo saben, pero desde aquí, si ves a lo lejos, voy a ver al mar, puedes alcanzar a ver África. ¿Qué sucedió? En el norte de África vivían los árabes musulmanes, los que tienen esa religión que se llama la religión musulmana. Bien, resulta que los árabes tenían un gran imperio. Es algo muy interesante cómo surgió ese imperio, pero no vino al caso. El imperio árabe pasó de aquí y se fue para acá. ¿Y qué creen? Se quedó básicamente con media España. Es el califato omeya. Un califato es básicamente el territorio de los árabes aquí. También había por aquí todavía algunos reinos cristianos, o sea, había unos por aquí, por aquí, por acá. Todavía había algunos reyes, pero básicamente todo el territorio se volvió de ellos. Ellos también tenían sus propios reinos árabes, reinos musulmanes. ¿Cuándo sucedió esta invasión? La invasión sucedió, ese si no me lo sé bien, es en el 711 después de Cristo, unos 200 años después de que se fueron los romanos, y duró más o menos hasta 1491 después de Cristo, si me lo sé, más o menos 800 años.
poquito menos, ¿sí? 700, 800. Bueno, fíjense que 800 años es una barbaridad. Nosotros, bueno, pues ¿qué tanto puede ser 800 años, 700? Bueno, piensen que de la independencia a lo que vivimos ahorita son 200 años. Ellos llevaban 800 años ahí. Y pues, ¿y qué pasó durante ese tiempo? Bueno, si durante 200, si hemos cambiado tanto durante 200 años, imagínense qué tanto cambiaron durante tanto tiempo que vivieron ahí los árabes. Bueno, los árabes dijeron un montón de cosas a España. Sí, bueno, y a Portugal en menor medida, pero también le dejaron cosas. Bueno, más bien casi igual. Dejaron un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, como dije, dejaron a los árabes, ahí también tenían sus reinos. A diferencia de los pueblos cristianos que tenían sus marginados, entre los que estaban, por ejemplo, los judíos, también si llegaba un árabe a un pueblo cristiano, lo sacaban, que no es cristiano. Bueno, los árabes no hacían eso. Los musulmanes tienen una región que tiene mucho que ver con el cristianismo, es decir, la región musulmana. Yo antes pensaba que eran esos de los dioses con un montón de manos. No, esos son los hindúes. Los árabes tienen una religión parecida al cristianismo. Sería muy interesante también hablar del tema, pero no daría tiempo. Y yo me emociono cuando hablo del tema. Pero bueno, bueno, en su libro, ellos no leen exactamente la Biblia, sí la leen, pero por ellos muestran lo importante, el libro más importante es el Corán. En el Corán dice que deben de respetar a otros pueblos que creen en Dios, en el Dios que creen ellos también. ¿Cuál es ese Dios? Alá. Alá es solamente un Dios. ¿Y cuál es ese Dios? Pues es el mismo Dios que adoran los cristianos y el mismo Dios que adoran los judíos. Así que ellos deben de respetar a esa gente. Le dicen la gente del libro, porque nosotros, bueno, los cristianos tienen un libro, nosotros como cultura cristiana tenemos un libro, la Biblia. Los judíos tienen un libro, la Torah, en la Biblia también, y ellos tienen el Corán, y también en la Biblia. Ellos lo respetaban, ellos no lo sacaban de su reino, ellos lo tenían ahí. Esto hizo que mucha gente se fuera a vivir a los territorios árabes, sí, a las ciudades árabes. Yo voy a explorar África para que no piensen que se iban a vivir a África, se iban a vivir a los territorios árabes de España. Y pues se hicieron muy ricos, hubo mucho comercio, porque oye, de aquí no me corren, seguimos, estamos relativamente bien, estamos tranquilos, etcétera, mucha gente por ahí. Además resulta que los árabes llevaron un montón de conocimientos y un montón de cosas. Se mezclaron étnicamente, bueno, muchas cosas. Ahora bien, como pueden ver. Ya, porque no soy señora. ¿Qué llevaron? Bueno, cosas como los jardines públicos, hicieron jardines, arquitectura a base de ladrillo en España antes, bueno, ellos inventaron básicamente los ladrillos. Antes de eso no se hacían ladrillos. El alcantarillado es muy importante. Antes te tenías que ser en la calle así, o sea, te ibas y hacías el baño en la calle. Ellos inventaron las alcantarillas para que salga todo eso. Bien, ¿qué más tiene que ver esto importante? Ellos reintrodujeron en la práctica del baño. Los romanos se bañaban mucho, pero cuando se fueron los romanos empezaron a dejar de bañarse. Bueno, los árabes reintrodujeron esto de bañarse, ¿sí? Y para eso tuvieron que llevar agua, así que también se inventaron los canales, ¿sí? O sea, ellos ya se sabía, pero ellos ya no se usaban. Los canales de riego para sembrar, ¿sí? Llevaron el jabón, antes no se bañaba con jabón, se bañaba con otras cosas. Los perfumes, a ellos les interesaba mucho eso de oler bien y todo eso. Los perfumes, los jabones, bueno, llevaban la guitarra, la flauta. Bueno, es que les gustaba mucho el lujo, entonces los mosaicos, las cortinas, tenían mucho tiempo libre porque era un lugar muy rico, los juegos de mesa, el ajedrez, básicamente lo llevaron los árabes.
cosas interesantes. El álgebra lo llevaron ellos. ¿Sí? El álgebra lo inventaron realmente en la India, pero ellos tenían su imperio era muy grande. Llegaron hasta la India, lo conocieron y lo llevaron a España y de ahí se fue por toda Europa. El álgebra. De hecho, álgebra está en árabe. Creo que si no mal recuerdo, dice algebra. Algebra significa la cuenta. ¿Sí? Bueno, redescubrieron a los clásicos romanos y griegos que ya se habían olvidado. Recuerden que la lengua española viene del latín romano, pero ya se habían olvidado muchas cosas. Ellos dijeron, oye, ustedes que tienen aquí, ¿no? Tenemos libros, libros viejísimos, libros muy antiguos, le empezó, oye, está interesante todo eso que hicieron los romanos, nosotros también lo redescubrieron, y otra vez lo volvieron a sacar, la geometría que inventaron los griegos, ellos la redescubrieron y la volvieron a sacar, ¿sí? La pasta de dientes, muchas palabras como alcohol, muchas que empiezan con al, son árabes, alcohol, alfalfa, alfombra, bien. Una frase interesante es ojalá. Ojalá significa, se dice Lausha Allah. Lausha Allah se convirtió en ojalá. ¿Y qué significa eso? Lausha Allah significa Allah es Dios, que significa si Dios quiere. Bien, palabras como arroz, limón, sandía, zanahoria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto, como digo, duró muchísimos siglos. Se llevaban a veces tenían muchas guerras. Los cristianos que todavía quedaron por acá, algunos cristianos, lucharon años y años, no todo el tiempo, a veces vivían en paz, a veces no, pero pues hubo muchas guerras para intentar recuperar España. Bueno, más o menos en el año 1491 se recuperó. Lo sacaron, hubo algunos problemas con ellos y se fueron. ¿Sí? Ahora se fueron los árabes. Fue en 1491. Pongan atención, eso es importante. Poco tiempo antes, los dos más grandes reinos de España, los reyes se habían casado. Por aquí uno y por aquí otro. Se casaron los reyes de Aragón y de Castilla. Y se recuperaron España. Se recuperó toda la península ibérica. 91. ¿Qué pasó el año siguiente? ¿Se acuerdan? 1492, 12 de octubre de 1492. Bueno, el descubrimiento de América, exactamente. ¿Qué sucede? Esto es muy importante. Pues con eso, la nueva, ahora sí, la España se convirtió, la España que acababa de nacer, porque antes no existía, de hecho no existió durante mucho tiempo, se volvió riquísima. Recuperaron, se fueron a América, se volvieron riquísimos y con eso termina la Edad Media y, como ya hemos visto, empieza el Renacimiento. Muy bien. Creo que con eso les da una perspectiva amplia de lo que sucedió en la España medieval, ¿sí? Y bueno, ya tienen alguna idea un poco más de cómo era España, porque casi nunca nos hablan de España en la escuela cuando es una de nuestras herencias. Bueno, no se les olvide contestar el repaso del libro, ni contestar el cuestionario del libro, contestar el repaso en línea que está aquí en la sección del video. Y bien, eso es todo por esta clase. Nos vemos la siguiente. Ahí se ven.